para alabar y para bendecir el nombre del Señor. Amén. Sabemos que alabar al Señor, venir a la iglesia, venir a la reunión no es en vano. Amén, gracias Porque Señor. venimos por el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Venimos sabiendo de que vamos a escuchar la palabra de Dios y la palabra de Dios nos alimenta en nuestro espíritu. Amén, gloria a Dios. Nos alimenta en la fe. Aleluya. ¿No? Y nosotros necesitamos esa fe para estar firmes. ¿No? Porque sabemos que las luchas son muy grandes a veces y que nosotros sin esa fe que produce la palabra de Dios no nos vamos a estar firmes. Por eso, hermano, es muy lindo venir a la reunión de la iglesia. Sabemos, ¿no? Así como sabemos sobre nuestra salvación, así como sabemos quién es Jesús, así como sabemos la vida del matrimonio y entendemos, nosotros tenemos que saber qué lugar ocupa la iglesia en nuestra vida. Amén, gracias ¿Para qué Señor. Dios trajo la iglesia? ¿Para qué porque la iglesia la trajo Dios desde el cielo, ¿no? El primer miembro de la iglesia fue Cristo. Aleluya, ¿No? gracias. Y Él la trajo para que nosotros, todos los que íbamos a creer en Jesucristo, de alguna manera le hagamos culto, Amén. ¿no? Y también para que nosotros podamos aprender su palabra. La palabra de Dios nos dice cómo nosotros tenemos que vivir esta vida, para que podamos heredar todo lo que Cristo ganó para nosotros. Amén, gloria a Dios. Todo está ordenado y señalado desde antes de la fundación del mundo. Sí, Señor. Muchos Gracias. hermanos no le dan valor a lo que es la iglesia. No, la iglesia no es un lugar de entretenimiento, como hoy pasa, Amén. ¿no? Sí, Señor. Sino que la iglesia es un grupo de personas que ha creído en el Hijo de Dios Amén. y que se reúne para alabarle, Aleluya. para Gloria a Dios. adorarle y para aprender de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y bueno, y Dios en la iglesia, llamada al cuerpo de Cristo, Dios hace milagros, prodigios y maravillas Amén. en la Gracias, iglesia. Señor. Y bueno, si no tenemos bien claro de lo que es la iglesia, entonces nos va a dar lo mismo. No, nos va pensando de que venimos a la iglesia, venimos, no sé, a un lugar de reunión para entretenernos, pero no. La iglesia es algo muy delicado para nosotros. Amén, gloria a Dios. Faltar a la iglesia para nosotros es impensado, Amén, Señor ¿no? amado. Sabemos que hay a veces condiciones de salud, de trabajo, ¿no? Que los hermanos lógicamente no pueden venir por el horario, pero pudiendo venir y no venir, ya eso ya es una falta, ¿no? Pudiendo venir. El Señor entiende todo. Amén. El Señor sabe nuestra condición aún cuando estamos en nuestra casa. El Señor sabe todo. Entonces Gracias. nosotros le dejamos al Señor que Él juzgue eso. Vamos a leer, hermanos, ahí en Josué. Alabado sea el Señor. Amén, gracias. Bendito sea su nombre. Amén, hermano. Aleluya. Señor bendiga grandemente la vida de los hermanos y las hermanas Amén. que están en camino, porque yo creo que todavía van a llegar algunos hermanos más. Amén, gracias Jesús. Y que el Señor les permita llegar. Amén, sí, Señor amado. Gloria al nombre del Señor, aleluya. En el capítulo, estamos leyendo en el capítulo 10. Estábamos viendo cómo Adonisedec, rey de Jerusalén, rey del fundamento de paz, ¿no? Él tomó posesión de ese lugar. Y bueno, mientras que Adonisedec está en Jerusalén, nosotros no podemos edificar, sino el que edifica es él, ¿no? Y él edifica con madera, con heno y con hojarasca. Sobre ese fundamento, es increíble, ¿no? Con ese fundamento, con esa edificación, nosotros sabemos que no podemos alcanzar la herencia que Cristo preparó para nosotros. Alabado sea el Señor. Amén.
Gracias, amor. Gracias. Entonces nosotros vemos a Adonisedec aquí en este lugar y él tiene el fundamento de paz. Sabemos que el fundamento de paz viene a ser nuestro Señor Jesucristo. No, Jesucristo dijo: yo mi paz os doy, mi paz os dejo, y no se la doy como el mundo la da, como Adonisedec la da, ¿no? Y sabemos que no podemos modificar. Adonisedec, que es justicia propia, habíamos dicho, ¿no? Cuando el hombre se quiere justificar por su buena conducta delante de Dios, se quiere justificar por sus buenas obras delante de Dios, ¿no? Creyéndose mejor, ¿no? Entonces esto es justicia propia, no el hombre, estamos hablando del cristiano, porque hay cristianos que se creen buenas personas, ¿no? Pero a través de lo que ellos hacen, ¿no? De su buena conducta, nosotros lo que somos en Cristo. Amén. En Cristo. Entonces hay que destronar a Adonisedec. Un aliado de Adonisedec habíamos dicho que es Oán, que significa deseos insaciables, que habla de la concupiscencia del alma, porque estamos hablando del alma del hombre. En el alma del hombre hay deseos insaciables, ¿no? Y mientras que Adonisedec y Oán estén en el fundamento de paz, entonces nosotros no podemos edificar ahí, ¿no? Eso es lo que pasó con la iglesia. La iglesia no pudo edificarse, las iglesias no pudieron edificar una iglesia espiritual, ¿no? Porque no han reconocido a sus enemigos y ahora los reconocemos. ¿Dónde están nuestros enemigos? En nuestra alma, en nuestra alma. Y Adonisedec es el primero, después están los deseos insaciables. Acuérdese que lo que el alma siente se manifiesta a través de la carne, ¿sí? Entonces, acá Oán, deseos insaciables, habla de las concupiscencias que hay en el alma del cristiano. En el alma del cristiano hay deseos insaciables, ¿no? Que él quiere saciar por medio de la carne. El alma quiere saciarse de esos deseos por medio de la carne, ¿no? Del hombre, o del vaso de barro, como quien diría. Entonces Oán tiene que ser destronado también. Tenemos que deshacernos de este hombre, de este deseo insaciable, para que podamos edificar en el fundamento de paz. Pero también hay otro, ¿no? Ahí en Pirien significa asno salvaje, y habíamos dicho que el hombre, ¿no? Cuando no tiene a Dios en cuenta, ¿no? Es como un animal salvaje. Es un que se guía por su instinto, ¿no? Que no se guía por la palabra. A veces los cristianos se guían por su instinto, por su parecer. No, a mí me parece, no es así. ¿No? Cuando nosotros nos guiamos por nuestro instinto, por nuestro parecer, entonces ahí está Piriam, que significa asno salvaje. Es como un animal que no tiene entendimiento, no entendemos nosotros bien. Usted le habla a un animal y no le va a entender. Así a veces los hijos de Dios son como los animales que no entienden. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí está Piriam, ¿no? Que es un rey que habita en el alma del creyente y que no le permite entender, no le permite. Por eso también él es aliado de Adonisedec y de Oán, y él tiene que ser destronado de nuestra alma. Tenemos que sacarnos de encima ¿no? Entonces, asno salvaje. Este asno salvaje, él se eleva a sí mismo. Se eleva a sí mismo en su condición, ¿no? Y porque él tiene la ciudad de Jarmut, y Jarmut significa, el rey significa Jarmut, elevación, y Pirián, asno salvaje. Vamos a leer ahí, porque acá tengo una confusión yo aquí, ¿ve? Asno salvaje es Pirián, y elevación es la ciudad. O el rey es elevación, Nico. Acá mirás. No, Pirián es asno salvaje, que es rey de Jarmut, y la ciudad Jarmut significa elevación.
Jarmut significa elevación. Sí. Amén. Ajá. Entonces la ciudad habla de que el lugar elevado no le corresponde al cristiano que es como un animal, sin entendimiento, sino que el lugar elevado le corresponde al Señor, Amén. al Señor Jesucristo. Entonces nosotros, para que Jesucristo pueda estar en nuestro pensamiento, que es el lugar más elevado, en nuestro espíritu, que es el lugar más elevado, o en nuestra alma, nosotros tenemos que destronar a Piliam, a este asno salvaje. Esto no se va a entender en un día, esto hay que leerlo, volverlo a leer, volverlo a leer. Después el otro, porque son 5. Después Jafía, que significa resplandeciente. Acá es elevación, Jarmut es elevación. Nosotros tenemos que elevar al Señor Jesucristo a ese lugar alto. Y también Jafía significa resplandeciente, ¿no? Y el rey de Ilac era rey de Laquis, que significa caminar con hombres. Entonces, muchas veces el hombre cristiano quiere resplandecer a través de su carisma, quiere a través de imitando a los hombres naturales, quiere resplandecer, quiere ser visto, ¿no? Eso es orgullo. Entonces, nosotros no tenemos que resplandecer. El que tiene que resplandecer en nosotros es Cristo. Es la luz de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene que resplandecer en nosotros. Y nuestro caminar no tiene que ser el caminar del hombre viejo, sino el caminar del nuevo hombre, del hombre espiritual. Y después está Debir, que significa oráculo u orador, que eso habla de la palabra de Dios, pero acá en este caso está hablando de que el hombre, él habla de sí mismo. Grandes cosas habla el hombre. El hombre cuando habla, él habla grandes cosas para elevarse, ¿no? Para elevarse a un lugar delante de los otros hombres, ¿no? Pero nosotros hablamos o profetizamos la palabra del Señor, ¿no? Porque sabemos que nuestro destino está en las manos de Dios. Nuestro destino es el cielo, donde nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo y desde Él vamos a recibir nuestra recompensa. Entonces nuestro hablar ya no es el hablar del hombre viejo o el hablar que nosotros teníamos antes. Antes hablábamos grandes cosas nosotros, ¿no? Y teníamos un hablar que nos exaltaba a nosotros o exaltaba a las personas que nosotros queríamos, pero ahora no, ahora nuestro hablar es diferente. Amén. No, nuestro hablar ahora es el hablar del Evangelio, el hablar del Señor. Y también sabemos que tenemos un destino, ¿no? Y que ese destino es ir al cielo y encontrarnos con el Señor Jesús. Aleluya. La rueda habla siempre del gobierno de Dios. No, la rueda siempre habla del gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque la rueda es el cuerpo geométrico más perfecto que hay. Es el más perfecto, es la rueda. Eso ya lo vamos a ir viendo con el tiempo. Entonces acá vemos los enemigos, identificamos a los enemigos que están en nuestra alma o en el alma de todos los cristianos. ¿No? Los cristianos tienen a Dios en su espíritu. ¿No? Cuando creyeron en Jesucristo, el Señor Jesucristo se hizo un espíritu con nuestro espíritu, se mezcló con nuestro espíritu, pero en nuestra alma están nuestros enemigos, que son estos enemigos que vimos acá. Ahora lo vamos a llevar por la palabra. Vamos a ir a Josué capítulo 10, en el versículo... Bueno, ya hemos visto los 5 reyes, ¿se acuerdan? Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Jai y que la había asolado como lo había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. ¿Quiénes son? ¿Quién era Gabaón? Gabaón era nuestra carne, nuestro vaso de barro. Ahora nuestro vaso de barro está en paz con Dios. ¿Por qué? Porque ahora este vaso se rindió a Dios
Ahora este vaso está dispuesto a hacer lo que Dios dice. El vaso, el cuerpo. ¿No? Porque nosotros nos rendimos a Dios. Cuando nosotros nos rendimos a Dios, dice que Adonisedec se enoja con nosotros. ¿No? Porque Adonisedec es justicia propia. ¿No? Que es también representativo de Satanás también. Porque él quiso ser más grande que Dios. ¿No? Entonces habla de eso. Entonces dice, y Josué había tomado a Jai, que la había asolado, como lo había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho la paz con los israelitas que estaban entre ellos. Tuvo gran temor. ¿No? ¿Quién? Adonisedec tuvo gran temor, ¿cuándo? Cuando el vaso hizo la paz con Dios. Cuando el vaso se dispone a servir a Dios, cuando nuestro vaso se dispone a servir a Dios, los enemigos que tenemos adentro, que no podemos ver, que son estos 5 reyes, se dice, tienen temor. ¿Por qué tienen temor? Porque saben que ellos van a ser destruidos, porque ellos van a ser vencidos por medio de Josué, que representa a Jesucristo hombre, a Jesucristo resucitado, y por medio de su pueblo también, que es la iglesia, van a ser destruidos o desalojados de ese lugar. Por eso ellos tienen temor. Entonces, fíjese lo que dice, tuvo gran temor. Veo que esos reyes, como vamos a ver, nos vienen contra nosotros, contra nuestra carne, de una manera increíble. Porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. ¿Vio? Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Juan, ¿no?, rey de Hebrón, a Piriam, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, a Debir, rey de Glón, diciendo, subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón. No dice combatamos a Josué, no dice combatamos a los hijos de Israel, dice combatamos a Gabaón. Entonces la carne, el alma de nosotros, cuando nosotros rendimos nuestro cuerpo, nuestro vaso de barro para servir a Dios, entonces se levantan los reyes que están en nuestra alma a combatirnos a través de la carne. Ellos no lo atacan a Jesús, que está en nuestro espíritu, porque ellos no pueden llegar hasta ahí, ¿no? Porque no les permite el poder de Dios, la vida de Dios no les permite que ellos se acerquen al espíritu de nosotros, sino que ellos atacan la carne, el aliado de los hijos de Dios ahora. Ahora vemos la carne no como un enemigo, sino como un aliado y como un esclavo, ¿no? Más como esclavo que como aliado. Pero acá vemos que Adonisedec convocó a todos los otros reyes, a los 5 reyes, para ir en contra de Gabaón, de la carne. Entonces ahora usted entiende que muchos hermanos dicen, cuando yo me pongo a servir a Dios, ahí se me viene cada problema. Cuando yo quiero servir a Dios, ahí vienen todas las situaciones difíciles para mí. Eso es normal. Eso es para que nosotros podamos identificar nuestros enemigos. Mire, este conocimiento no se da en cualquier lado. Usted va a estar en otras iglesias 40 años y nunca lo escuchan. Conozco hermanos que hace 40, 50 años que están en la iglesia y todavía no han identificado el enemigo que a ellos lo tiene fuera de su herencia, ¿no? Que no pueden manifestar la vida del hombre espiritual porque no tienen el conocimiento, no identifican al enemigo. ¿Cuál es nuestro enemigo? Nuestro enemigo ahora es el alma, los enemigos, las concupiscencias que están en nuestra alma. La carne es algo que ya está resuelto. Nosotros hemos entregado, por medio de lo que hemos visto en el capítulo 6 de Romanos, hemos decidido presentar nuestros miembros para servir a la justicia, para servir a Dios. Ahí es como que hicimos un pacto, hicimos la paz con nuestro espíritu, pero los enemigos que están en nosotros están en nuestra alma y no los vemos, ¿no? Porque están ahí escondidos en nosotros, como vamos a ver a eso también. Entonces, fíjese,
Adonisedec se levantó él y todos los otros reyes contra Gabaón. Eso en el versículo 3. En el 4 dice, subí a mí, ayúdame, combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Fíjese usted. ¿No le ha pasado a usted que cuando más quiere usted servir a Dios, más se levantan las cosas en contra? Se levantan los enemigos en contra. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Va a retroceder? No, tenemos que ver qué hicieron ellos para que nosotros hagamos lo mismo. Amén. A ver qué hizo Gabaón, qué hizo la carne o el vaso de barro. En el 5, y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Glón, se juntaron y subieron a ellos, todos sus ejércitos. Fíjese que no solamente están los reyes, sino que están los ejércitos que sirven a estos reyes. Quiere decir que no son 5, son millones y millones de situaciones que van a ir en contra de nosotros, de nuestra carne, que no le va a permitir a nuestro vaso servir al Señor. Ellos van a presentar todo su poder para que nosotros no les sirvamos al Señor. Y si los hermanos no atienden la palabra de Dios cuando vienen a la iglesia, entonces no los van a poder identificar y tampoco los van a poder vencer, sino que van a ser vencidos por ellos. ¿No? El fundamento de paz va a seguir estando en las manos de Adonisedec. Y nosotros tenemos que sacarlo ahí porque necesitamos sentir la paz con Dios. Amén. Amén. Y la paz de Cristo también. Gloria a Dios. Y entonces dice, entonces los moradores de Gabaón, fíjese lo que hicieron los moradores de Gabaón. Entonces los moradores de Gabaón enviaron decir a Josué al campamento de Gilgal. ¿No? Gilgal significaba cortar o cortadura, ¿no? Y bueno, y nosotros vamos a la cruz. Ahí en lugar de cortadura vamos a hablar con el Señor. No neguéis ayuda a tus siervos. Ahí le pidieron ayuda a Josué, ¿en dónde? En Gilgal. No negáis vuestra ayuda a tu siervo. Y eso es lo que hicieron ellos. Ellos le pidieron ayuda a Josué. Y nosotros, cuando se levantan estos enemigos, nosotros le tenemos que pedir ayuda al Señor. Amén. Porque nosotros no lo podemos vencer. No neguéis la ayuda a tu siervo. Sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos. Porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. ¿Y qué dice el 7? Y subió José de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová le dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Quiere decir que la guerra está ganada antes de comenzar. Amén. Porque Dios ya le había dado la victoria antes. Amén. Gloria a Dios. Por eso usted ya tiene la victoria, hermana. Amén. Aleluya. Usted no tiene que pelear por la victoria. La victoria ya se la dio el Señor. Amén. Solamente tiene que confiar, hermano. Tiene que confiar, esperar en el Señor. Todos nosotros tenemos que hacer así. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahora nosotros vemos que estos 5 reyes que están en nuestra alma, estos 5 reyes se manifiestan a través de nuestros sentidos. A través de nuestros sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. A través de porque esos son 5 sentidos que están en nuestro cuerpo humano. Y entonces estos reyes van a agitar a todo su ejército, ¿no? A todos, porque la lengua no es que es algo, hay muchas cosas ahí que integran la lengua y hay muchas cosas que integran el oído y hay todo eso van a usar los enemigos de nosotros, ¿no? Los enemigos de Dios y de nosotros van a usar todo lo que está en nosotros para llevarnos a nosotros a una derrota o para llevarnos a nosotros a estar nuevamente en el lugar donde estábamos antes.
¿Dónde estábamos antes? Nosotros antes servíamos a Adonisedec en justicia propia, y Adonisedec es enemigo de Dios. Entonces, fíjese que tenemos que entender esto, tenemos que tratar de entenderlo. Entonces, ¿dónde está el diablo ahí? Ahí no está el diablo, ahí están los 5 sentidos. Ah, pero yo pensaba que era el diablo. No, el diablo todavía no entró acá. Si bien ellos son parte de los instrumentos de Satanás también, porque Satanás usa los 5 sentidos del hombre para llevarlo al hombre a la condenación y a vivir una vida desgraciada. Pero también Dios usa los 5 sentidos también para poder manifestar la vida de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. No, y manifestar la vida del diablo y manifestar la vida de Cristo son dos cosas completamente diferentes. Ahora, pero yo pensé que era el diablo el que me hacía la vida imposible. No, el que nos hace la vida imposible son los 5 sentidos. Estos 5 reyes que están acá. No, vamos a empezar con el primero. Vamos a empezar con el oído. Alabado sea el Señor. El oído es algo que nosotros usamos para oír, para escuchar. Ahora fíjese que hay 4 sentidos que están en la cabeza y un solo sentido que está en el cuerpo. Los 4 sentidos que están en la cabeza tienen un propósito y el que está en el cuerpo también tiene un propósito. Entonces, ¿el oído dónde está? En la cabeza. Entonces, vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 5-7. Esto no va a terminar hoy porque es muy largo, así que lo voy a dividir en 2 o 3 veces esta meditación, hermanos. Capítulo 5-7 de 2 de Corintios. Y dice así la palabra del Señor. Dice, porque por fe andamos. A ver, un segundito, por favor, hermano. Oídos. Vamos a leer Éxodo 19:5. Me equivoqué porque ahí habla de los ojos. Éxodo 19:5. Más pues, ahí cuando Israel está en el Sinaí, ¿se acuerdan? Recibiendo los mandamientos de Dios. En el mes tercero de salida de los hijos de Israel, estoy leyendo en Éxodo 19, versículo 1. De la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí, y habían salido de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Bueno, dice que salieron y llegaron el mismo día, ¿no? Y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirá la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Y vosotros visteis lo que hice a los egipcios, ¿no? Y cómo os tomé sobre las alas del águila, yo he traído a mí. Y así nosotros tenemos que considerar de nosotros. Nosotros hemos visto cómo el Señor nos ha sacado de las tinieblas, ¿no? Nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de su amado Hijo. Amén. ¿Por qué lo hemos visto? Lo hemos visto porque hemos visto un cambio de vida en nosotros. Amén. También entendemos nuestro cambio de posición. ¿Qué es la posición? La posición era que antes éramos pecadores, hijos del diablo, hijos de desobediencia. Pero ahora tenemos otra posición, ahora somos hijos de Dios, hijos de luz, hijos del día, ¿no? Hijos de obediencia. Esa es la posición que nosotros tenemos. Entonces tenemos que ver nuestra posición. Antes ellos estaban en Egipto, pero ahora no están más en Egipto ahora. Porque Dios los salvó a ellos de ahí, los sacó con mano poderosa de ahí. Y Dios nos sacó a nosotros de la vieja vida. Y ahora Él nos dice qué tenemos que hacer. Entonces dice en el versículo 5, ahora pues, si dieres oído, ahora que nos sacó, ahora tengo que oír.
¿Por qué? Porque el que da la dirección es la cabeza. Porque en la cabeza está el oído. Entonces, Jesús es la cabeza del cuerpo de Cristo. Y como ejemplo para nosotros, Él oyó la voz de su Padre y obedeció. Él también tuvo que prestar el oído. Por eso la cabeza es el ejemplo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Cristo tenía oído para oír, sí, pero no para oír a Satanás o al diablo o al rey de Egipto, sino que tenía oído para oír a Dios, al Padre. Entonces ahora nos toca a nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros tenemos que ver la cabeza, que Él fue un ejemplo para nosotros. Cristo es la cabeza del cuerpo. Él prestó el oído para poder saber cómo conducirse en este mundo, porque Él no había venido nunca a este mundo como hombre, pero después vino como hombre y Él tenía que prestar el oído a todo lo que el Padre le dijera que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer, cómo tenía que entrar, cómo tenía que salir, cómo tenía que moverse, con quién se tenía que relacionar. Todo era dirigido por el Padre. Nada de lo que hizo el Señor Jesucristo salió de sí mismo, sino que fue toda una dirección dada de Dios. ¿Cuántos lo creen eso? Pero para eso Él tuvo que inclinar el oído. Hay muchas veces que los hermanos vienen a la iglesia y no inclinan el oído. No, ellos no prestan atención a lo que Dios le va a enseñar para que ellos se puedan conducir en este mundo, porque por este mundo nosotros tenemos que pasar sin mezclarnos con el mundo. Pero para eso tenemos que escuchar la voz de Dios. La voz de Dios viene a través de los pastores que nos enseñan la palabra del Señor. Entonces fíjense lo que tuvieron que hacer ellos. Ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fíjese, acá hay una condición, me decía mi hijo, entonces el amor de Dios es condicional. Sí, por supuesto que es condicional. ¿No? Nosotros sabemos que no le podemos brindar a nuestros hijos todo nuestro amor, incondicionalmente. No, hay reglas, hay doctrina, hay enseñanza para nuestros hijos. ¿No? ¿Por qué es necesario eso? Porque si nosotros le damos incondicionalmente nuestro amor a nuestros hijos, entonces ellos van a hacer lo que ellos quieren y van a conducirse sin sabiduría, sin entendimiento, van a caer en el error, aún pueden caer en el vicio y bueno, muchas cosas que el mundo tiene para atraparles. ¿Sí, hermana Norma? David enseñó a Salomón y le dijo cuando tenía que tomar y para la edificación le enseñó la obediencia a Dios. Como tenía que amarlo, le dijo, si tú le dejas, Él te va a dejar. Claro, por eso es muy importante prestar el oído. Cuando usted viene, veo que todos quieren pasar. Y está lindo eso. Pero ¿qué dice la Biblia? Que es mejor oír la palabra de Dios que ofrecer sacrificio. Estamos dispuestos a pasar. Pasamos, hablamos y muy lindo eso. Después viene la lucha. Pero si estamos en el banco, no pasamos, pero oímos, ya la lucha no es tanto. Y si viene, sabemos cómo enfrentar porque ya sabemos, estamos aprendiendo. Usted tiene que ponerse en el lugar de una persona que está aprendiendo esto. No, que usted necesita aprender para poder agradar a Dios, porque dice, me seréis especial tesoro. ¿Vio? ¿Qué dijo el Señor, el Padre con respecto al Hijo? Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Pues era de un gran tesoro el Señor Jesucristo para su Padre. No porque solamente era su Hijo, sino que el Hijo había inclinado el oído a la voz de Dios. El oído y el corazón había inclinado a la voz de Dios. Entonces fíjese, lo primero que tenemos que hacer una vez que somos salvos es ir a la iglesia y inclinar el oído a todo lo que se habla allí. Porque con ese conocimiento yo voy a poder agradar a Dios. Si no tengo conocimiento, no voy a poder agradar a Dios.
y vosotros me seréis un reino, en el 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirán los hijos de Israel. Fíjese, alabado sea el Señor. Mire si no inclinan el oído. ¿Cómo van a ser santos? ¿Cómo van a tener una conducta irreprensible? Si no inclinan el oído. Y encima algunos inclinan el oído, pero para resistir. No. Eso no es la manera. La manera es inclinar el oído para guardar, para atesorar, no para agradar a Dios. Así sí. Y dice, me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Y mucha gente que vive en la carne, que anda en desobediencia, dice, nosotros somos sacerdotes del Altísimo. Pero, bueno, que el Señor lo juzgue, nosotros no estamos para eso. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces, fíjese, empezamos con el primer sentido, que es el oído. Vamos a leer ahí en Job 12, versículo 11. No sé si usted está entendiendo, hermano amado. Amén. Es muy lindo entender. Usted sabe que no todo entienden, porque el que le da entendimiento es Dios. Entonces gócese porque Dios le está dando entendimiento. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Job 12, 11. Y dice, en el 9 dice, ¿qué cosa de todas estas no entiende? Que la mano de Jehová lo hizo, y en su mano está el alma de todo viviente, y el hábito de todo género humano. Alabado sea el Señor. Ciertamente el oído distingue las palabras, y el paladar gusta las viandas. ¿Vio? El oído distingue las palabras. No es lo mismo el oído, nosotros ya tenemos la cabeza. Acuérdese que el oído está en la cabeza. Acuérdese que la cabeza es Cristo. Y Él distinguía las palabras de los hombres y la palabra de Dios. Y Él nos dio ejemplo a seguir. Nosotros tenemos que distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Para los hermanos, para algunos hermanos es lo mismo venir a esta iglesia que ir a cualquier otra iglesia. Porque creen que ir a la iglesia es juntarse con gente nomás. Pero no. En la iglesia nosotros vamos a escuchar la voz de Dios. Amén. Y tenemos que distinguir entre la voz de Dios, la voz del hombre, la voz de Satanás también. Tenemos que distinguir. Y entonces Job decía, ciertamente el oído distingue las palabras. ¿No? ¿Cuándo el oído distingue la palabra? Cuando la persona es ya una persona que está con los dos pies en los lugares celestiales con Cristo. Amén. Mientras es niño no distingue la verdad de la mentira. Por eso un niño al no distinguir, entonces puede ser engañado fácilmente. De una palabra mentirosa él la entiende como verdadera, pero termina siendo engañado. Porque es niño, pero un hombre espiritual no es engañado. Él distingue. Ustedes tienen que distinguir, amén, de que no solamente por medio del conocimiento distinguimos, sino por medio del Espíritu. El Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿No? Y usted siempre tiene que atribuirle al Espíritu todo lo que usted siente. Amén. No, ya, porque su vieja vida usted ya no siente con la vida vieja que sentía antes, porque esa vida terminó. Usted ya se deshizo de esa vida. O esa vida fue crucificada, fue muerta y sepultada y nunca más resucitada. Amén. Entonces todo lo que nosotros sentimos ahora, lo sentimos por medio de la nueva vida, por medio del Espíritu, hermano. Y usted no puede estar pensando qué será de Dios, no será, no, o lo que usted siente, eso es. Eso en tanto y en cuanto usted viva dependiente del Espíritu. Amén. Amén. No, en comunión con el Espíritu le va a dar testimonio lo que es de Dios y lo que no es de Dios.
Vamos a distinguir las palabras. Tenemos que distinguir. El Espíritu mismo nos va a saber, nos va a hacer saber si lo que estamos oyendo es verdad o es mentira. Yo para saber si es verdad o es mentira no dependo de mí. Yo puedo ser engañado fácilmente, pero el Espíritu que mora en mí no es engañado. Y el Espíritu que vive en usted no es engañado. Menos por la lengua mentirosa o detractora, menos. Entonces Él nos hace saber todas las cosas. ¿Amén, hermano? Y más que nada nos hace saber las cosas de Dios. No, porque el Espíritu escudriña lo profundo de Dios y nos los hace saber. ¿Cuántos lo creen a eso? Acuérdense que acá estamos venciendo, estamos visualizando los enemigos del alma, ¿no? Lo estamos visualizando, pero tenemos que saber que la victoria ya la tenemos antes de empezar la pelea, ¿no? ¿Por qué la victoria la tenemos? Porque Cristo, la cabeza del cuerpo, ya trató con esto y los venció Él. Y lo llevó a la cruz y lo crucificó. Y nosotros vivimos sobre la victoria que Cristo tuvo sobre ellos. Gloria a Dios. No vamos a querer vencer a estos reyes, no lo vamos a poder vencer. Tenemos que creer que Cristo los venció. No, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a leer otro pasaje que está muy lindo esto. Salmo 34, 15. Hablando todavía del oído. Romanos 10, 17 también, amado. Sí, ya vamos a llegar, hermano. 34, 15. 34, 15. Fíjese, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Vio? Entonces nosotros ahora tenemos que creer que Cristo, la cabeza, cuando estaba en este mundo, Él clamaba a Dios, ¿no? ¿Y por qué clamaba? Porque Él sabía que los oídos de Dios estaban atentos a sus oraciones. Esa es la confianza que Él tenía. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios tiene los oídos, no para escuchar nuestras oraciones. Porque sin los oídos, ¿cómo Dios nos oiría a nosotros? ¿Cómo Él podía escuchar nuestras oraciones? Pero nosotros sabemos que Dios oye nuestras oraciones. ¿No? Que Cristo oye nuestras oraciones. Los ojos de Jehová están sobre los justos, atentos a su oído al clamor de ellos. Romanos, ¿cuánto me dijo, hermano Arguta? 10, 17. Vamos a leer ese versículo. Romanos 10, 17. Ya estamos en el Nuevo Testamento allí. Romanos 10, 17. Y dice la palabra del Señor. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Vio? Porque ahora vamos al entendimiento de lo que oímos. Nosotros cuando lo que oímos produce fe, entonces entendemos que eso es de Dios. Porque la palabra de Dios produce fe en Jesucristo, nada más. La fe no me la da un pastor a mí, sino que Dios usa al pastor con la palabra de Dios para producir fe. Pero puede usar a cualquier hermano. Hermanos que viven conforme al Espíritu, Dios también lo usa. Cuando ellos hablan, ellos producen fe. Hablan la palabra de fe y esa fe se produce en aquel que oye. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. No, porque podemos oír cosas que no producen fe, que apagan la fe. Usted no tiene que inclinar su oído a aquellas conversaciones o a aquellos relatos que apagan su fe. No, usted tiene que sacar el oído de ahí. No escuchar malas noticias en cuanto a la fe. No, usted siempre tiene que inclinar su oído a la palabra de Dios. Sí, hermana Norma. Es un pasaje que habla acerca del Señor. Sí. Isaías 54 al 10. Isaías 54 al 10. Isaías 4. 50. 50. 4 al 10 habla del Señor. Acá podemos ver a Jesús como la cabeza, como el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Y dice así: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras de alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído
para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Lo que usted escucha de la iglesia, usted no lo escucha del hombre, usted lo escucha de Dios. Amén. Dios es el que le enseña a usted. Si usted cree que el hombre le enseña, es Dios en el hombre, no que le está enseñando la palabra de Dios. Y cuando usted atiende la palabra de Dios, le trae bendición. Dios le trae la bendición, porque Dios bendice a aquellos que atienden a su palabra. Pero cuando usted rechaza la palabra, dada por el pastor o por algún hermano que predica, usted no lo está rechazando al pastor o al hermano que predica, sino le está rechazando a Dios. Y eso no trae bendición. Eso trae maldición, trae desobediencia, trae arrogancia. Bueno, dice, Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde. Trae rebeldía, no juzgar la palabra de Dios. No tenemos que traer rebeldía. Entonces por eso nosotros tenemos que tener mucho en cuenta la palabra que escuchamos en la iglesia, porque es todo enseñanza. Y esa enseñanza no es de hombres, sino es de Dios. Y Dios nos enseña, después de habernos quitado de Egipto, nos enseña para que nosotros podamos transitar hasta nuestra herencia, hasta nuestro destino, ¿no? Y recibir la recompensa completa. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injuria ni de disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Fíjese, nosotros tenemos que ser así también. Tenemos que poner nuestro rostro firme en la fe, ¿no? En las promesas de Dios, no creyendo todo lo que Él nos enseña, no dudando nada de eso. Porque en este último tiempo el diablo se va a levantar en contra del nombre del Señor, pero para que los hermanos duden. No le va a interesar tanto poseer a los hermanos como llevarlos a dudar. Dijimos 50, 4 al 10, ¿no? Sí, estamos por el 7. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como pedernal. Eso me encanta, poner el rostro como un pedernal, inamovible. Y sé que no seré avergonzado. Cercano está en mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que el Señor, he aquí, Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? ¿Vio? Hay que oír la voz del pastor, hay que oír la voz del evangelista, hay que oír la voz de los hermanos mayores, ¿no? Y hay que distinguir, porque muchos dicen que son pastores, evangelistas, pero Dios no los puso, sino que tenemos que oír a los que Dios puso. Y los que Dios los puso, ellos hablan la palabra de Dios, no hablan otra cosa. Ellos van por la palabra y le hacen ver por la palabra cuál es la dirección que Dios le da para su vida, para que usted pueda transitar a fin de que usted pueda llegar a su destino y no tenga pérdida de su herencia. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová? Oye la voz y oye la voz de su siervo. El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová, apóyase en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuegos y rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego, ¿vio? Y de las teas que encendisteis, de mi mano os vendrá esto, el dolor, y seréis sepultados. Qué terrible, ¿no? No inclinar el oído y escuchar la voz de Dios, sino que caminar con luz propia, ¿no? Por medio de las obras, eso no es bueno. Nosotros tenemos que caminar con la luz de Dios. Amén. Y Jesús es la luz de Dios. Aleluya. Nosotros tenemos que caminar en su luz. No, en su luz no hay tropiezo. No, en su luz nunca caeremos en el hoyo. Nunca seremos cazados como presa.
porque nosotros estamos con la luz del Señor. Por eso, hermano, hasta acá vamos a dejar, hermanos amados, porque ya se pasó la hora. Entonces llegamos, pero todavía no terminamos el primer sentido, y nosotros tenemos que distinguir los enemigos que batallan en contra de nuestra carne, porque acá los enemigos están batallando contra nuestra carne, desde el momento en que nosotros hemos aprendido y hemos aceptado que así como presentábamos nuestros cuerpos para servir a la injusticia y a la iniquidad, así ahora dice, presentáis vuestros cuerpos para servir a la justicia. Amén. Y nosotros hemos declarado que este cuerpo le pertenece al Señor. Amén. Y entonces el alma se levanta. Ahí se levantan los 5 sentidos que hay en el alma en contra de la carne, ¿no? Para llevarnos nosotros cautivos y no poder poseer la tierra que Dios nos dio. La tierra que Dios nos dio es Jesucristo. Esa es la tierra, esa es nuestra herencia, Jesucristo hombre, resucitado y glorificado. Amén, hermano. Le invito a ponerse de pie. Vamos a levantar la ofrenda. Bellas palabras de vida son las de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por esta reunión, Señor, por el conocimiento que tú nos das, Señor, a fin, Señor, de poder resistir, Señor, a fin de poder vivir sobre la victoria que tú has tenido sobre todos nuestros enemigos, Señor. Porque ahora podemos entender que tú nos pusiste como cabeza de todo principado y potestad, Señor, y que todos tus enemigos están debajo de tus pies, Señor. Gracias te damos, amado. Y bendice a los hermanos que volverán a sus hogares. Ayúdalos a llegar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado. Amén.